Quito, Distrito Metropolitano, 19 de abril de 2022, abogada Guadalupe Llorio Abarca, presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, su despacho. De mi consideración, recibo un cordial saludo de mi parte, deseándole todo tipo de éxitos en sus funciones parlamentarias. Dentro de la continuación de la sesión número 766 del 19 de abril de 2022 del Pleno de la Asamblea Nacional y al amparo de lo previsto en los artículos 60, 130, inciso segundo, 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por medio del presente me permito mocionar el archivo del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la consulta popular y la participación política de conformidad a lo recomendado en el informe para primer debate, el mismo que fue conocido, debatido y aprobado durante la sesión número 2021-2023-015 de fecha 3 de septiembre del 2021 por el Pleno de la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. Con sentimientos de consideración y estima personal, suscribo atentamente, asambleísta arquitecto Humberto Alvarado Espinel, asambleísta por la provincia de Los Ríos. Hasta ahí la moción, señor presidente. Sírvase tomar votación. Procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. Bien, no hubo debate en este punto relativo al proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la consulta popular y la participación política. Se otorgan 5 minutos para el registro de los asambleístas para la votación respectiva. Una vez que se ha mocionado el archivo de esta iniciativa, argumentó las razones el asambleísta por la provincia de Los Ríos, Humberto Alvarado, quien actuó como ponente del informe. Se solicitó la palabra por parte del asambleísta por Cañar Joel Abad, básicamente para mocionar la reconsideración de la votación del proyecto de ley orgánica de tratados y acuerdos interinstitucionales internacionales que se produjo en el marco de la sesión del Pleno 764. El presidente encargado de dirigir esta sesión, Virgilio Saquicela, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, dijo que no era procedente la moción de reconsideración, ya que habían pasado 4 sesiones ya desde esa sesión del Pleno 764 y esto lo impedía la misma normativa. Las iniciativas, en este caso, podrían ser reconsideradas en la misma o en la siguiente sesión del Pleno. No es el caso, no se dio paso a la moción del asambleísta Joel Abad, no hubo debate. Insistimos en lo que tiene que ver con este proyecto de ley para el fortalecimiento de la consulta popular y la participación política, por lo cual se ha dispuesto que se verifique el quórum en la sala para determinar el número de asambleístas presentes y así avanzar de inmediato con la votación. Revisamos el texto preparado por la Comisión de Participación Ciudadana en la parte correspondiente al análisis y razonamiento, que señala lo siguiente: el proyecto de ley tiene como fundamento el artículo 104, inciso tercero de la Constitución de la República, que en su parte pertinente señala: los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las 3/4 partes de sus integrantes, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción. Es menester recordar que el contexto en el que se presentó el referido proyecto de ley se basó en las enmiendas a la Constitución de la República realizadas por la Asamblea Nacional, publicadas en el Registro Oficial Suplemento 653 de 21 de diciembre de 2015. Una de dichas enmiendas se agregaba en la parte final del artículo 104 de la Constitución, esto es, en el inciso tercero del artículo 104 de la indicada norma, la frase que sean de competencia del correspondiente nivel de gobierno. Posteriormente de la publicación en el registro oficial de dichas enmiendas constitucionales, se presentó el proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la consulta popular y la participación política, cuyo objetivo era reformar las leyes para que guarden relación con la Constitución de aquel entonces. Sin embargo, en el registro oficial, edición constitucional número 79 del 30 de abril de 2019, se publicó una sentencia de la Corte Constitucional en la que se declaró la inconstitucionalidad por la forma de las enmiendas a la Constitución aprobadas por la Asamblea Nacional en 2015 y publicadas en registro oficial en diciembre del mismo año, razón por la cual la enmienda al artículo 104 de la Constitución fue declarada inconstitucional.
En consecuencia, la enmienda que sirvió de fundamento para el proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la consulta popular y la participación política que se presentó en aquel entonces por la exasambleísta Gabriela Rivadeneira fue declarada inconstitucional. Los hechos antes relatados, sucedidos desde la presentación del proyecto de ley en el año 2016 hasta la actualidad, hacen que las reformas planteadas hayan perdido el fundamento constitucional de dicho proyecto. En tal sentido, las reformas planteadas en este proyecto de ley del año 2016 al artículo 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, llamado también Código de la Democracia, como el artículo 20 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, no guardan relación con la Constitución vigente. Es importante mencionar que en el artículo 424 de la Constitución de la República señala: la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. Este principio es característico de un Estado constitucional de derechos y justicia, en el cual todos los poderes y autoridades públicas deben someterse a la Constitución, puesto que ésta le otorga validez jurídica a las disposiciones normativas que el operador jurídico aplica, y es la razón por la cual se legitima su actuación. Es más, dentro de un Estado constitucional, los derechos contenidos en la Constitución cumplen un doble papel, tanto como fundamento y como límite de la actuación de los poderes públicos. Este principio constitucional se encuentra respaldado en la doctrina sobre la unidad del orden jurídico desarrollada por Hans Kelsen, que tiene como pilar la supremacía de la Constitución. En las conclusiones del informe, en consecuencia, se decide emitir el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la consulta popular y la participación política. Sin embargo, en lo correspondiente a recomendaciones, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del proyecto de ley ya antes citado, y es sobre lo que en este momento se pronunciará el Pleno de la Asamblea Nacional. Esta moción además fue expuesta por el asambleísta ponente del informe, asambleísta Humberto Alvarado, representante de la provincia de Los Ríos, quien explicó el fundamento que motivó que este proyecto fuera declarado inconstitucional, y en tal virtud mocionó el archivo. 124 asambleístas se registran hasta este momento para participar en la votación. 125 ha sido el promedio de asambleístas que se han registrado hasta en lo que va ya de esta sesión del Pleno para las votaciones. Vamos a ver si ese número se mantiene. Ya llegamos al número de 125 a esta hora. Y en lo posterior tendremos ya la votación de la moción que ha sido presentada y que fue debidamente argumentada. Nos encontramos en la continuación de la sesión del Pleno 766, que ustedes, amigos, la siguen a través de la señal de los medios legislativos. Se solicita el cierre ya del registro. Señora Presidenta, me permite informar que contamos con 125 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de archivo del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la consulta popular y la participación política, de conformidad a lo recomendado en el informe para primer debate, el mismo que fue conocido, debatido y aprobado durante la sesión número 2021-2023-015 de fecha 3 de septiembre del 2021 por el Pleno de la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, presentada por el asambleísta arquitecto Humberto Alvarado Espinel. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Comienza ya la votación. 125 asambleístas se registraron para el efecto, 12 las ausencias. Ha existido unanimidad en las votaciones anteriores, también vale decirlo, en lo que tiene que ver con estas mociones de archivo de estas iniciativas que ha conocido en esta jornada del Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a ver si también hay unanimidad en esta votación. Hasta el momento, más de 90 son los votos en respaldo a la moción que ha sido presentada
Ya llegamos a los 100 votos afirmativos de 125 presentes, faltan todavía algunos votos por consignarse, no hay votos negativos, no hay votos en blanco, tampoco se registran abstenciones. Hasta este momento, en la continuación de la sesión número 766, el Pleno de la Asamblea Nacional ha tramitado los siguientes puntos. Llevó adelante el primer debate del proyecto de Código Orgánico Integral Agropecuario. Al finalizar este debate, se puso en consideración la moción presentada por el asambleísta ponente del informe, Mariano Curicama, y presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, quien mocionó ante el Pleno el archivo del proyecto de ley, archivo que fue aprobado por unanimidad con el voto de los 124 asambleístas registrados para este proceso. Luego se dio paso al primer debate del proyecto de ley orgánica de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que incluye al voluntariado como condición de medida de acción afirmativa. En este punto no hubo debate, solo la intervención del asambleísta ponente, quien fue la asambleísta Rosa Belén Mayorga, representante de Tungurahua. Ella solicitó el archivo del proyecto reformatorio a esta ley y sustentó en que la forma de elección de los consejeros cambió por efectos de la consulta popular del año 2018. Resultados. Señora Presidenta, señores asambleístas, me permite informar que contamos con 125 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 blancos, 0 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado por unanimidad la moción presentada por el asambleísta Humberto Alvarado Espinel.